Buenas noches. Mm, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas, profe. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, tuvimos unas cuestiones que nos retrasaron al equipo. Em, bueno, como les comenté hoy, a la tarde, la idea de ahora es, si alguien de los equipos que todavía no pasaron, quiere presentar el ejercicio, uno de los ejercicios de la serie 3 y el código con las restricciones, voluntariamente, o si no, ya los llamamos. Profe, yo soy del equipo 30. Si quiere le puedo mostrar lo que hicimos para el ejercicio número 5. Dale, Sebastián, perfecto. Bueno, no sé si se ve. Sí, se está viendo, perfecto, bien, bien. Acá se puede ver el diagrama, que esto lo generamos con el management directamente. Creo que la clase pasada habíamos quedado en este ejercicio. Sí, este reserva huésped, ahorita te digo. Sí, Sí, más allá sí, de los supuestos y eso, los la idea era supuestos, mostrar exactamente. Dale, mostrar la idea un era poco el mostrar el código, código. sí, y cómo implementaron las restricciones, que por ahí viene el tema también. Perfecto. Claro, acá tenemos, por ejemplo, en la tabla habitación, tenemos la restricción de la primary key. Acá yo le había puesto un identity Sí, de uno en uno. Bueno, el tema de la creación de la fecha,
eso era una duda que tenía porque yo le había puesto así. No sé si Sí, también se puede poner así como default, get date directamente, para que cuando se cree la tabla ya directamente de forma automática me genere la fecha, ¿no? perfecto. A ver, fecha de creación del registro. Claro, o sea, cuando se crea un registro de habitación, ya automáticamente default me genera a través de la La función fecha. getDate la fecha. Bien. Ahí tenés fecha, hora, minutos, segundos. Sí, 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 sí. Bien. Sí, si quiere, a ver, acá, ahí muestra. Fecha de creación, Sí, todo completo. Otra bien. duda que teníamos era el tema del usuario creador. Nosotros asumimos que es un dato que se toma del sistema con el que se hacen las reservas. Por eso acá en las pruebas pusimos un usuario aleatorio. No sabíamos, o sea, hicimos ese supuesto. No sabíamos si tenía que ser el usuario que esté manejando la base de datos, pero como son todos datos que se agregan directamente desde el sistema, e hicimos el supuesto de que un usuario que es el que está manejando el sistema, que hace en ese momento la reserva, o que en este momento crearía la tabla, en este caso, quedaría Sí. registrado acá. No sé si también es válido eso o tendría que ser de otra manera. Bien, eso está bueno que lo plantees. Em, Generalmente cuando trabajamos con base de datos asociados a sistemas y por cuestiones de control de auditoría, registro, log, queremos saber los usuarios que crean, modifican un registro, estamos hablando de usuarios dados de alta dentro del sistema, del software, del aplicativo, no usuarios de la base de datos directamente. ¿Por qué? Generalmente vos no reflejás un usuario del sistema de la aplicación con un usuario de la base de datos. Ese mapeo se suelen dar por roles asociados a los usuarios. Entonces decimos, bueno, un usuario, todo usuario que se conecte al sistema se va a asignar con cierto rol de usuario dentro de la base de datos. Entonces, para la base de datos, el usuario con el cual vos te estás logueando, vos ahora, un ejemplo, estarás con usuario, superusuario. Entonces, indistintamente de qué aplicación estés trabajando, siempre va a ser el mismo. Pero para la aplicación, vos necesitas diferenciar, por eso necesitamos una tabla de usuario con el nombre de usuario, los datos del usuario que diste de alta, los permisos que tiene, y ese usuario es el que se guarda, ¿viste? No el usuario directamente del sistema, que también, perdón, de la base de datos, que también vos lo podrías tener como algún registro para saber con qué rol o usuario sistema se están logueando o registrando en la base de datos, ¿viste? A ver si se están cumpliendo los accesos. Em, pero está bien, esa forma como lo estás haciendo está bien. En realidad faltaría una tabla de usuario y que esté asociada a ese usuario, que es el caso en una implementación real, ¿no es cierto? Claro, sí, yo lo tomé como en los casos en el que, por ejemplo, se realiza una venta y el usuario que hizo la venta queda registrado en la venta, digamos. O sea, yo lo tomé como algo así, Exactamente, similar. bien, 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 así es. Eh, bueno, acá hay una restricción que es unique, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar esto, me dice acá que salta la unique porque el número de habitación lo pusimos como unique para no puede haber dos habitaciones con el mismo número, Bien, como para probar esa restricción de unique. perfecto, A unique acá le pusimos un nombre también, no dejamos solamente unique, sino bien, que nombre para todas las restricciones posibles. Acá en tablas, en habitación. Acá me muestra los nombres
Porque los Mm, nombres que genera automáticamente, si nosotros no ponemos el constraint, son nombres que dice primary key, pero ponen una cantidad de letras y eso no, como que no queda bien, ¿no? Tendría que tener un nombre bien, asociado a cada restricción. Bueno, la tabla huésped, acá también agregamos algunos usuarios. Con el select podemos ver cómo están agregados, con el usuario creador, la fecha. El ID, acá aparece 2, que era lo que estaba contando el profe, porque mm, se hizo un delete en uno que se hizo de prueba, por bien, eso quedó así, también como para mostrar eso. Acá sería la tabla reserva, acá se puede ver las claves foráneas, todas las restricciones, clave primaria, clave foránea, y acá se agregó una reserva, por ejemplo, con un insert, con unas fechas aleatorias y de habitación y de huésped y bueno, un valor determinado que sería el costo mm, que tiene la reserva, que esto está definido acá en este campo. Y bueno, se probó eso. Con el mm. select podemos ver cómo se agendó. Me parece el ID de reserva, la fecha de entrada, fecha de salida, el costo, el ID de habitación y de huésped, la fecha de creación y el usuario creador también. Bien, 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 bien. Luego con método de pago pusimos un ID también, la descripción, fecha de creación, usuario creador y acá la restricción de la primary key. Hicimos un insert de dos métodos de pago que los podemos ver acá con el select. Tenemos los ID, la descripción y la fecha de creación y usuario. El pago de la reserva, que está vinculado directamente a la reserva, también con sus restricciones, primary key, las claves foráneas. Y acá un insert también que se hizo, que se puede ver con el select, el monto, el ID de la reserva, el ID de método de pago seleccionado, la fecha de la creación y el usuario y creador también. Bueno, eso es lo que avanzamos con este ejercicio como para completar lo que había quedado, se había generado la clase anterior, el script solamente, y quisimos completar lo que había quedado, que también unas cosas explicó hoy sobre esto, como para cerrar la idea del ejercicio. Bien, perfecto. Hiciste un ingreso ahí de insert Ah, Este está es un bien, pago, de una pago, reserva. pago reserva. Pago Pago reserva, reserva, sí, sí, sí. perfecto, perfecto. Acá está el ID de la reserva y el método de pago, porque esto estaba Sí, en esta tabla. bien. eh, sí, pago reserva, acá, que tiene Ujú, ID de reserva y de método de pago bien, asociado con reserva y método de pago. muy bien. Y bueno, eso es todo lo que hicimos, profe, acá, es lo que nos dio el tiempo para hacer. Se pueden hacer No, más no, no, insert, más cosas. perfecto. Ahora a ver, súper, no, está bien. ¿Qué otras cosas se le puede agregar más restricciones, algún control? ¿O más o menos crees que abarca todas las restricciones o las mayores restricciones propio del modelo, ¿no? Sí, yo creería que por el hecho de usar los identity también eso genera que siempre las tablas tengan una primary key distinta, ¿no? Entonces ahí es más difícil que haya inconvenientes con esa parte. Después, en pago reserva, por ejemplo, sí tenemos la restricción de que no se puede, por ejemplo, ingresar con el mismo, con la misma clave porque
Si yo quiero ingresar esto, por ejemplo, de vuelta, me va a decir que ya existe esta clave, por ejemplo. Y teniendo en cuenta eso, al menos así, a grandes rasgos, creo que cumpliría. Se podrían añadir más restricciones si, por ejemplo, hubiese algunos otros datos que haya que controlar. Bien, no sé si hay observaciones por parte de los otros equipos, los compañeros. En el caso de habitación o en la tabla de habitación, piso, ¿por qué se utilizaría un char y no un int? Lo que pasa es Bien, que vos manejás piso, o sea, es un solo carácter. Int podés poner un montón. O sea, ¿cuántos pisos va a tener? Vamos a empezar por ahí. El piso 10 son 2 caracteres, Claro, en ese caso le pones. Nosotros asumimos que tenía 4 o 5 pisos. Vos acá le podés poner 2 y ya vas a tener hasta, creo que 99. Llegaría si tenés char 2. O sea, eso ya depende de cómo vos analices tu modelo, digamos. O sea, qué es un hotel, un rascacielos, o sea, dónde tenés tu habitación. Pero sí, podés poner 2 y poner 2 dígitos. No sé, profe, pero es lo que también, yo... pero también, pero también puedo poner A y el piso se llamaría A y no piso 2, por ejemplo. Esa es una condición que debería ser identificada en el problema. Un piso es un número, no una letra, por ejemplo. Sí, totalmente. Pero eso depende de cómo vos los manejes, porque eso lo puedes manejar a nivel sistema también. bien, buena acotación ahí. Ah, Eh, bueno, a ver, eh, vamos a tratar de dejar los controles en el sistema para aquellas reglas de negocio que no pueden ser representadas en el modelo. ¿Mm? No sé, Carlos, vos estabas por plantear, justo sí. te corté. Sí, Buenas noches. Yo hago desarrollo y también base de datos. Y para futuro dolor de cabeza nunca pienses en el código lo va a solucionar. ¿Por qué te digo esto? Porque te viene, como dice el profe Darío, decisiones de negocio que te cambia toda la jugada y muchas veces esas decisiones de negocio te llevan a que lo que vos pusiste en código tenés que pasarlo a una tabla. Y el costo de esfuerzo humano como análisis y cómo armado la consulta y cómo corregir eso es mucho. Eso no es lo que te puedo decir del... acá estamos en base de datos y tenemos que tratar de pensar en base de datos, no que el código lo solucione. O sea, yo escucho mucho eso y por ahí nosotros que lo vivimos del lado de desarrollador y manejar base de datos es un dolor de cabeza. Es un consejo. Después, como a veces te dice decisión de negocio, pero la decisión de negocio de acá a un tiempo puede ser costoso. totalmente. Acá Agustín plantea que vio también la numeración con un esquema alfanumérico.
Y también Sebastián en un momento planteaba, bueno, puede responder a una especificación de requerimiento. La verdad que no decía nada el ejercicio, pero la observación está buena. Lo que sí me parece que la argumentación se ajusta o debería ajustar más a lo que te plantea el profe Carlos, que no derivar esas reglas de negocio o derivar estas decisiones al código. Sí, eh, podría existir una restricción que diga que los pisos son numéricos. La forma de trabajarlo es con enteros. Si no dice, por más que sea char 1, vos podés ingresar cualquier valor, un espacio, un punto, un guión, un carácter especial. El control sobre los valores que ingresas se amplía eh, podemos llegar a tener datos inconsistentes. Em, Entonces, está bueno. Recuerden lo que habíamos hablado al principio, el rol que tiene la definición del dominio de una columna, de un atributo. El dominio de un atributo es la primer restricción de calidad que va a tener nuestra base de datos. Una restricción de dominio es definir el tipo de datos que va a tener. Fíjense hoy cuando yo quise incorporar a la tarde que quería ingresar un quit y un DNI numérico. Claro, le había dado tanto al DNI como al quit el mismo tipo de dato integer. Cuando le doy al quit, me rebota porque no entra ese valor. Es muy grande para lo que abarca el integer. Eso es una restricción, es decir, que el integer ya me limita en los enteros hasta qué cantidad o extensión numérica puedo ingresar. Em, por eso la clase anterior le dábamos toda esa información respecto a los tipos de datos, que en la práctica es súper valioso como primer punto de restricción de datos. Así que tengámoslo en cuenta, es algo que nosotros vamos a considerar cuando no esté escrito. Cuando no esté escrito, no se especifique, sería bueno que argumenten del por qué están incorporando ese tipo de datos. Pasa lo mismo con, por eso yo decía fecha de creación, date y datetime. No es lo mismo almacenar año, mes, día que almacenar año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo. El tratamiento de datos es distinto. Entonces, consideramos, si necesitamos tener los otros datos para la fecha de creación, es la fecha de creación es la fecha en la cual se da de alta la habitación, necesitamos año, mes, día, es la fecha de creación del registro, por lo cual ahí quizás nos interesaría sí tener eh, el dato de hora, minuto, a ver en qué momento, qué usuarios estaban conectados en esa hora, en ese segmento de hora, en ese segmento de minutos, y los que hicieron la operación, cuál es el comportamiento en rango de tiempo. Bueno, sí, daytime. Perfecto. Em, Así que tengamos en cuenta eso. Es importante y lo que planteaban recién también, una buena definición al principio nos va a reducir dolores de cabeza a futuro en cuanto a adaptar el código, a reajustar a reglas de negocios nuevas nuestro modelo de base de datos. Muy bien, no sé si hay otra observación. No, profe, yo le quería comentar nomás que Sí, nosotros decidimos poner el char 1 porque, no sé, lo interpretamos como que int tiene un rango muy elevado como para que sea pisos. O sea, fue simplemente
una forma de querer optimizar nomás, pero ahora por lo que dijo el profe Carlos, sí, nos queda más claro eso, por supuesto. Y En un otra duda que tipo, tenía es que sí. usted dijo que se puede poner una A o otros valores, pero en int, por ejemplo, ¿no se podrían poner valores negativos? Y bueno, ¿qué pondrías? ¿Podés poner valores negativos? ¿Qué harías? Claro. Se podría poner ¿Cómo? una restricción de que haga un check para que sea siempre el piso mayor o igual a uno, por ejemplo, en ese caso. Exactamente. Sí. Mirá, estoy mirando acá los tipos de datos en SQL Server. ¿Revisaron un poquito los tipos de datos numéricos? Si usás Tinin, va de cero, acá le dejo el tipo de datos en el chat, de cero a 255. Así que lo máximo que vos podés tener es 255 pisos en tu edificio. Asume de cero, no asume negativos y el máximo, la amplitud numérica es de 255. Así que no puede ser más. Ocupa un solo byte de almacenamiento, por lo cual eh, ese podría ser un buen tipo de datos para este caso en particular, con un check que vos digas, bueno, este hotel, no sé, eh, no sé si le pondría un check para restricción de cantidad de top, pero sí que sea mayor a cero para que no ingrese cero, o cero planta baja, primer piso, segundo piso, y con este tipo de datos lo tener resuelto. Claro, claro, ahí sería mucho mejor, sí. Sí, sí, la verdad que ¿Viste? sí. Nosotros Sería en la más práctica, consistente, ¿no? es más consistente, en la práctica real del ejercicio, es decir, si nos toca un caso, eh, tenemos que hacer esto, revisar el dominio, qué valores puede asumir y qué tipo de datos representa mejor sin acotar el que se pueda escalar el modelo, representa ese tipo de datos al dominio posible de esa columna, de ese atributo, ¿no? Así que está bueno la invención de Benjamín, el de Juan, eh, y también lo aportado por el profe Carlos. Em, ¿Cómo hacemos para que, viste cuando hacía la reserva? Reserva acá, esta sería la tabla de reservas. Ahí está, perfecto, bien. Eh, bueno, ahí está todo, total costo. Bueno, ahí restricciones seguras que siempre van a ir y que le vamos a pedir es un costo siempre positivo. Entonces va siempre un check mayor a cero, que no ponga un costo negativo ahí. Em, Ahí tenía otra duda, profe, yo también con esto. sí. En el RD Plus no Ujú. permite poner decimal acá, pero yo sé que en SQL Server se puede poner decimal para precios. No sé si es lo mismo o no, no influye en este caso. Bueno, miremos. Eh, el RD Plus es una herramienta que a gran medida va a tomar los tipos de datos del estándar SQL para representar el posible dominio. Como es un estándar, no se va a ir hacia el float, incluye todo, no se va a ir hacia tipos de datos específicos. Por eso le decía hoy, no basta con copiar, pegar, sino que vamos a tener que empezar a ajustar inclusive los tipos de datos, ajustarlo al motor de base de datos en el cual lo vamos a implementar. En este caso, de SQL Server, si lo hacemos en MySQL, en Oracle, en Postgre, vamos a tener que ir ajustando y revisando lo que nos genera el RD Plus. ¿Mm? Para eso siempre el libro de ayuda de
de cada motor de base de datos es fundamental. Y otra cosa, profe, Sí, que usted, disculpe, que usted decía que capaz para la fecha de creación no es necesario la hora, ni el minuto, ni el segundo. Entonces, si yo acá le cambio el tipo de dato, por ejemplo, y le dejo solo date, me tomaría solamente ujú, el día nomás. sí. O sea que el date, No, el time estaría además, de más, digamos. suponiendo que se requiere, está bien como está daytime, ¿eh? Está bien, Ah, bien, bien, bien. está bien. Suponiendo, por eso yo te decía, hoy te preguntaba por eso, ¿viste? Para ver por qué lo había puesto así. Y está bien, me explicaste en la fecha de creación del registro, el momento en el cual se da de alta esa instancia en la tabla. Perfecto. Por eso te decía, suponiendo que eh, fecha de salida, fecha de entrada, date, perfecto, porque ahí no necesitamos saber la hora, salvo que él te diga, mira, por cada reserva se quiere saber la hora de entrada también, junto con la fecha. Entonces, bueno, ahí sí, Claro, si tenés fuese que, un estacionamiento, por ejemplo. exacto. Quizás inclusive separado la fecha y la hora como atributos distintos. Entonces, en un lado tendría date y en otro atributo tendría time solamente. ¿Sí? Bien. Entonces acá también se podría poner una restricción de que haya un check que el costo total sea mayor a cero. Bien. Podés ponerlo, sí. Sí, sí, sí. Y ahora, en la fecha de entrada puede ser posterior a la fecha de salida o Debería fecha de ser salida. menor Mm, que la fecha de salida. Eso sería otro check. exacto. Bien, perfecto. Eso sería otro check. Sí, sí, sí. Entonces, em, cuando trabajamos con tipo de datos, comparaciones entre columnas, tenemos que entender también cómo se comportan los tipos de datos en las comparaciones. Cuando trabajamos con valores numéricos, ya sea enteros, decimales, podemos comparar mayor, menor. eh, este valor es más grande que este, igual o menor, distinto. Cuando trabajamos con string o conjunto de cadena de caracteres, ya si adentro no tenemos valores numéricos, la comparación puede ser indeterminada, ¿no? No siempre puede llegar al mismo resultado. La fecha, el atributo del tipo de datos date es comparable sin tratamiento entre sí. Es decir, entre dos columnas del tipo date podemos comparar si una fecha es menor o mayor a otra fecha. Son columnas susceptibles de ser tratadas en operaciones de comparación. Así que no hace falta, salvo que queramos saber un año, extraer el año de cada uno, vamos a necesitar una operatoria distinta. Si trabajamos con datetime, tengamos en cuenta que un milisegundo cambia la comparación con otra fecha. Entonces, basta un milisegundo para que una fecha sea superior a otra. En ese caso se podría hacer un day diff, pero ¿qué se tomaría? Porque no se podría tomar, se tomaría día, pero el tema es que, ¿qué pasa si el día es de otro mes, justo cambió de mes, ¿Para, o para, para hacer qué cosa? la comparativa de que la fecha de entrada sea menor que la fecha de salida? Ah, Si tuviésemos, por ejemplo, daytime. tenés que extraer la parte de año, mes, día. Ah, bien, bien, perfecto. Año, mes, día. Extraer solamente la parte de año, mes, día y la parte de date de la fecha y las comparás. ¿Sí? Sí, perfecto. Hay funciones para extraer inclusive en un formato específico de una fecha.
extraes del datetable solamente año, mes, día y lo comparás con año, mes, día. Acá, como estamos todo en date, es fecha de entrada menor, menor o igual, porque puede entrar y salir el mismo día, menor o igual a fecha de salida. Y listo. Súper. No sé si quiere ver otra tabla, por si encuentra alguna otra. Creo que estas tienen. Eh, Acá también el Profe, monto tendría que ser mayor a cero, una restricción. sí, 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 sí. ¿Alguien había dicho algo? sí, yo. Profe, y estas Sí, yo. restricciones que, por ejemplo, que Mondo no puede ser negativo, ¿esto los ponemos como un alter table? ¿O estas restricciones del tipo de dato del atributo de la tabla se hace como parámetro de ahí, esa sección, digamos? Bien, hay dos formas de definir las restricciones. Uno es como lo está haciendo acá el compañero, que es en el espacio de definición de la tabla, ¿sí? Entonces, en el espacio de definición de la estructura de la tabla, especifico los constraints, todo dentro de la tabla. Otra alternativa es utilizar fuera de la definición de la tabla con un alter table. ¿Qué estamos haciendo? Modificando la tabla creada. Para eso tiene que existir primero la tabla y agregarle la restricción. ¿Cuál es la mejor metodología? Eh, cualquiera de las dos andan bien, funcionan bien. Lo que nos da alter table es el conocimiento de que podemos modificar en la práctica una estructura y agregarle una restricción. Yo hoy decía particularmente pongo las PK casi siempre dentro de la definición de la estructura y las claves foráneas y otras restricciones por fuera, porque me organizo mejor, nada más. Y estoy hablando de un conjunto de tablas en una base de datos no tan grande. Eh, no sé si Carlos tiene alguna sugerencia respecto a su experiencia en quizás en un ambiente de producción más eh, con otras reglas de escritura, te piden que pongas todo dentro del espacio de definición de la tabla. De las dos formas está bien. No importa si lo haga adentro o afuera de la definición de la tabla, el tema es que escribas bien el código, ¿m? Que represente bien la restricción que querés representar. ¿Vos te referías a Y las restricciones, Darío? sí, 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 los constraints. Pues pregunta, pues yo le decía, nosotros tenemos ejercicios donde las constraints están dentro del espacio de definición de la tabla, dentro del create table, o tenemos otro constraint que están afuera, dice alter table, add constraint, Ujú. ¿viste? Sí. Em, Nosotros generalmente la práctica dentro del equipo es dentro de la estructura de la tabla. dentro de la estructura. Bien. Eh, Así como hizo Acá no sé Sebastián, quién, Sebastián, Sebastián, sí, así hacemos. Y para los montos, por ejemplo, en nuestro caso usamos decimales. bien. Pero es, como te digo, es decisión de negocio, ¿no? Ujú, Es lo que se usa. Pero O sea, lo sí, ideal lo sería, hacemos así, lo hacemos así por una cuestión de orden. Pero tenés que tener en cuenta, como dijo el profe Darío en la clase pasada, que si vos creás con las constraints ya dentro del create table, primero tenés que tomarte tu tiempo de analizar cuáles son las tablas que se van a crear primero, cuáles son las tablas que se van a crear después. O sea, por ejemplo, si vos tenés provincia, país, ¿cuál se va a crear primero? ¿Cuál países, se claro. crearía país primero? Porque no tiene ninguna clave foránea, ¿entendés? No. Eso pasa
ese tiempito tenés que tomarte para decir, bueno, va primero este, segundo este, tercero, porque si no, después cuando vos creas, lo haces al revés, va a ir a buscar esa clave foránea que no existe, te va a decir que no existe la tabla, que no existe la clave foránea y vas a entrar en pánico. Y es cuestión de orden. O sea que lo ideal sería abajo de estos constraint, por ejemplo, abajo de este, poner otro constraint que haga el check directamente en toda la estructura de la tabla. Claro, los checks lo podés hacer dentro de la estructura de la tabla. Sí, sí, sí. Otro, perdón, Eh, sí, otro comentario más sobre la definición de las restricciones. También es muy importante que tengan en cuenta si el modelo de datos va a sufrir una carga masiva posterior a su creación o se van a ingresar datos en tablas completamente vacías. ¿Por qué? Porque si se va a cargar datos de otra fuente, eh, primero que no tenemos la seguridad de que se cumplan todas las Ujú. reglas que vamos a definir en nuestro modelo. Y segundo, que la carga masiva de datos, al tener restricciones, índices, claves, etcétera, etcétera, siempre se hace más lenta. Entonces, la recomendación es cuando hay carga masiva de fuentes externas a nuestro modelo de datos, no es recomendable definir con las tablas todas las restricciones. Obviamente, las que son clave primaria, autoincremental y ese tipo de cosas, sí hay que definirla porque se necesita para ir generando ese código. Pero las otras, sobre todo lo que son índices, relaciones y ese tipo de cosas, por ahí es conveniente de definirlos después de la carga masiva. Nada más. no, bueno, muy Prof- importante eso. Profe, Sí, eso quiere decir que los constraints irían fuera del create table, ¿o no? Claro. bueno, claro, Y en, sí, sí, o sea, constraint puede ir fuera del create table, o sea, con la palabra clave constraint ya nos permite usarlo fuera de la creación de tabla, digamos. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Si la palabra constraint nos permite ya ejecutar que funcione, digamos, que haga la restricción fuera de la creación de la tabla. A ver, Giovanni, ¿cómo definís una restricción fuera de la tabla? No, no, por eso es lo que, eso es lo que quiero saber, Sí, como que dijeron, decía que los constraints es mejor que lo definamos afuera, por eso es lo que estoy preguntando. claro, sí, sí. ¿Y cómo lo harías por fuera de la tabla? Por medio del alter table, ¿o no? Exactamente, exactamente. Con un alter table. Sí, sí, sí. En ese caso, profe, Eh, tendríamos que aclarar add constraint. exacto, sí. Está bueno la aclaración del profe Juan, porque todo esto está bueno, está muy lindo cuando no tenemos datos. Que ya habíamos hablado en un momento, lo mencionamos, una cosa es trabajar en una base de datos de cero sin datos, otra cosa es, bueno, evaluar cómo, o si ya tiene un conjunto de datos cargado, o le tenemos que hacer un volcado masivo de datos para nutrir a la tabla, donde no tenemos la seguridad en primera instancia de que, que los datos sean consistentes. Que otra discusión que la podemos dar más adelante de cómo tratamos esos datos. Hoy, con todo lo avanzado que están las técnicas en ciencia de datos, eh, se presentaron nuevas herramientas para la mejora de la calidad de los datos, control y preparación de datos para volcado masivo, por lo cual yo, si tengo un sistema y quiero un sistema consistente, lo voy a tratar de generar que esos datos sean consistentes. Ahora, no puedo hacer magia si los datos
en su naturaleza no son consistentes o no tenemos los datos que requiere nuestro modelo. Por lo cual las restricciones se van a aplicar para los datos nuevos eh, a partir del momento que implementen las restricciones después del volcado. Nos estamos adelantando algunas cosas, pero está bueno entender del por qué puede ir dentro de la definición de la estructura y por qué puede ir por fuera en un alter table add constraint. Por esos casos. Las dos formas son correctas, cada una responde a necesidades de contexto distintas. Darío, solo para Sí, aclarar ahí la pregunta de Juan que dice respecto a este tema, eh, ¿eso no haría que haya datos inconsistentes o se hace la restricción luego de la carga masiva? Las dos cosas son ciertas. O sea, como dijo el profe, al no tener las restricciones, la carga masiva no controla las restricciones, por lo cual pueden existir datos inconsistentes, pero al momento de la definición de las restricciones, yo le puedo dar una instrucción a esas restricciones que me la defina a partir de ese momento sin controlar los datos ya existentes. Si miran la sintaxis después de la definición de las restricciones, van a ver que hay una cláusula que dice with not check o algo así, que hace justamente eso. Las restricciones se controlan a partir de la definición sin considerar los datos preexistentes en las distintas tablas. Nada más. sí, excelente, excelente ese witness check. Yo creo que lo van a usar bastante porque eh, salvo que hagan sistema de cero, en la mayoría de los casos estamos migrando siempre conjunto de datos existentes y, y no todos los datos en su naturaleza fueron controlados en términos no de calidad, sino de, bueno, de si cumplen, tenemos datos numéricos, aparecen caracteres, en fecha aparecen, la fecha puede ser en números romanos, puede ser en letras, abreviaturas, año, mes, día, año, mes. Así que es muy, muy variado a veces esto. Bueno, Sebastián, excelente el aporte. No sé si quedó algo ahí para mencionar. No, solamente los cheques, usted me corrigió, profe, que eso sí, no, lo pasamos un poquito por alto, pues bueno, hicimos bastante rápido Sí. este, pero, No, súper, está re bien. pero sí, yo creo que con esos checks ya creo que tendría más consistencia todo el modelo. Bien. Entonces, si trabajan desde el RD Plus, tengan en cuenta que eh, tienen que adaptar el código, revisar los tipos de datos. Si vamos a usar un float que es más genérico, que permite un nivel de precisión mucho más amplio que un decimal, por lo cual ocupa mayor almacenamiento también. O usamos decimal y establecemos el valor escalar y el valor de precisión decimal. Em, Necesitamos 20 dígitos decimales, quizás necesitamos trabajar con 5, una precisión de 5. Entonces, bueno, en eso podemos ir jugando, siempre considerando el dominio que puede asumir la columna, el dato. ¿Mm? Bien, bueno, súper, está Bueno, muy bien, profe, muchas gracias. bien, muy Dejo de bien, compartir. dale, muy bien los insert, los controles, todo, perfecto. Bueno. Bien, entonces, script
como mostró Sebastián, con todas las restricciones generadas, tal cual estaban incluidas ahí con la palabra constraint y la definición y control de nombre de cada restricción. Em, eh, bien definidos los tipos de datos y bueno, tratar de identificar todas las restricciones, que eso va a ser también una cuestión que van a tener que hacerla, identificar las restricciones e implementarlas en el script, en el modelo. ¿Mm? Además está decir que el modelo de datos tiene que ser normalizado. Si el modelo de datos no está normalizado, ni siquiera empezamos a discutir. Tiene que estar bien armado, un modelo consistente, bien definidas las claves primarias. Si tenemos cabecera de detalle, bueno, cómo se estructura la clave primaria de ese detalle. Si tenemos tablas intermedias, cómo son las claves primarias de esa tabla intermedia. Eso, clarísimo. Y después, también clarísimo el script. Bien, bien estructurado, eh, bien armadito, que sea legible, todo. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, consulta. Sí, Giovanni, sí, En el compañero, por ejemplo, no vi que tenía el esquema. Nosotros tenemos que agregarle también el esquema para todo el ejercicio, digamos. si se pide. Si se pide esquema, lo agregan. Si no se pide, no hace falta. Dale, gracias, profe. Dale, Giovanni. Eh, bien, entonces, con constraint, todo para manejar el control de nombres de las restricciones, para tener nosotros manejar, identificar también, primero, después nos va a facilitar mucho la documentación, eh, con buena legibilidad, la documentación con los metadatos y identificar los mensajes de errores cuando hay una violación a las restricciones. ¿M? Somos un poco reiterativos con esto porque hacemos mucho hincapié en esas formas de escritura del código. Bien, ¿alguien quiere mostrar algo, algún ejemplo, alguna situación problemática que hayan tenido en el desarrollo del script? La idea es, bueno, mañana tenemos clase, la idea es seguir con esto. Los otros grupos, los grupos que faltan, van a ir presentando el script. Vamos a ir dando restricciones en el momento para que vayan resolviendo. em, y vamos a ir jugando un poco con la escritura y la aplicación del diseño físico. No dejen de lado diseñar bien la base de datos, que es la clave de esto, ¿no? Identificar bien entidades, la dependencia, entidad fuerte, entidad débil, la dependencia entre las entidades y establecer bien las cardinalidades, y establecer bien las relaciones en función de eso. Lo acabamos de decir, Samuel. Profe, Sí, tiene vuelta. yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio 6, el siguiente al que mostró Seba. O sea, tengo el script, pero están las restricciones, pero no están los insert. Mostrarlo. Bueno, ahí ya. Déjame que encuentro el archivo y comparto.
el Spotify. Sí, ese. Bien. El Spotify se Mm, desarrolla en el sistema. Cada usuario se registra en la plataforma, presenta como usuario y su correo electrónico y fecha de registro. a ver, sí, este era. Ok. ¿Ahí se está viendo o no? Se está viendo. Perfecto. Voy a correr esto acá. Ok. Bueno, acá yo había hecho de dos formas con respecto a justamente las contré que había mostrado el compañero. Acá nomás me faltó la de la primary key. Sería acá, TK. Ahí. Pero sí, yo había hecho tipo acá abajo por separado y acá lo comenté, pero es básicamente lo mismo. Em, ¿Cómo es? Porque acá están las restricciones de que tiene que ser único, todo eso. Igual ahora Claro. sí, con respecto al tema, porque ¿qué pasa? En los datos, que está al final de todo el práctico, muestra que una persona puede tener varias suscripciones, como justamente está en el modelo, pero solo puede tener varias suscripciones si justamente esas suscripciones fueron generadas, por decirlo de una manera, en fechas diferentes. O sea que una persona no puede tener dos suscripciones a la vez, básicamente. Ujú. Por eso me quedó la duda de cómo sería más o menos el tema de las restricciones. Así es que hay que contemplarlo. Muy bien. A ver cómo está tu modelo primero. Eh, Acá está la tal usuario, que tiene justamente el nombre de usuario, correo electrónico, fecha de registro de usuario. La primary key justamente es de usuario. El nombre de usuario es único y el correo electrónico es único. También hay una tabla de tipo de suscripción para contemplar justamente las clases de suscripciones que hay, que no me acuerdo cuáles eran, creo que era free, premium y no me acuerdo cuál más. Claro. Este, pero básicamente hay una tabla para eso, cada uno tiene su costo, que yo lo puse como float. No sé, creo que el profe dijo que era mejor ponerlo en decimal, si no mal recuerdo. Este, pero Yo yo no lo puse dije, como... a ver, yo no dije que sea mejor. Yo dije que por decisión de negocios nosotros manejamos decimal. Ah, ok, ok. O Ok. sea, acá depende mucho de la decisión de negocio, qué es lo que vas a trabajar, cómo vas a trabajar los datos, lo que dijo el profe Juanjo, lo que dijo el profe Darío. O sea, no hay algo que esté bien o que esté mal. O sea, muchas veces se termina basando el diseño y los tipos de datos. Y muchas veces depende del negocio, de qué es lo que te pide, que cuando vos, como dice el profe Darío, te va a hablar con el cliente y si esto y lo otro y cuántos dígitos va a tener y empezás a hacer el análisis y agradecer que el cliente tenga claro lo que quiere, ahí vos vas a poder determinar qué tipo de datos te conviene o no. Pero no, no es que es mejor. Todo depende del negocio. Bueno, ay, pero bueno, cuestión que yo lo puse con float. Sí. Eh, bueno, después está la historia de suscripción, que justamente, como decía el ejercicio, que había que, tenía que tener un historial donde estén estipuladas las suscripciones de cada uno de los usuarios, tanto el inicio de la suscripción como el fin de la suscripción.
Es más, acá, si no mal recuerdo, uno debería ser null, ahora que lo pienso, porque puede llegar a ser de que no tenga ninguna suscripción, de que no haya cancelado. Seguramente me olvidé de corregirlo en el modelo y quedó así, pero sí, debería ser null. Em, y bueno, está relacionado con justamente el usuario y el tipo de suscripción correspondiente a cada usuario. Y bueno, acá está justamente, yo había hecho lo que había hecho el compañero de añadir justamente, yo lo añadí por separado, como justamente para que no se confundiera con los datos propios de cada tabla sería, y lo hice por separado con respecto a las restricciones de auditoría, tipo el usuario que creó el registro y la fecha de creación del registro. Eso sí no entendí muy bien. Con respecto a el usuario que cree el registro, nosotros tenemos entonces que tener una tabla que tenga todos los usuarios que van a usar el sistema, entre comillas, puede ser genérico el nombre, pero esa tabla tiene que estar relacionada con cada una de nuestras tablas y dependiendo de qué usuario creó el registro, va a estipularse la ID de ese usuario ahí. Eso es lo que yo entendí. Así es. Ok. Ok, entonces entendí bien. Yo le puse en este caso en varchar porque, claro, como yo lo había tomado como que era el usuario de la base de datos, puede ser que tenga caracteres especiales dependiendo de justamente la persona que utilice la base de datos. Pero si es así como usted me dice, no hace falta el varchar, con varchar ya está. Em, y bueno, y eso sería más o menos el modelo que yo tengo armado. Bien, muéstrame el diagrama, por favor. Eh, lo tendría que buscar en RD, pero lo puedo generar No, no, acá igual. no, el diagrama de acá, te lo Claro, sí, hizo. por eso. Lo voy a generar acá nomás. Sí. Yo antes había pensado en primera instancia hacer justamente una tabla intermedia entre usuario y tipo de suscripción que se llamara suscripción y eso está en el historial de suscripción porque yo contemplaba que un usuario tenía justamente un ID de suscripción diferente cuando estaba activa esa suscripción, pero me di cuenta de que habría redundancia de datos ahí, entonces directamente ya lo puse en el historial nada más. Bien, estoy mirando en el foro y estoy viendo un poco a ver lo que hicieron los otros equipos, em, sus comentarios, los compañeros, antes que la intervención de los profes. No lo pude revisar igual, no. Capaz está re mal el mío, por eso digo. No, no, es cuestión de ver los puntos de vista sobre el diseño. Yo en mi caso, profe, tengo igual que él.
Bien, ¿alguien más? ¿Está bien como puso el compañero, profe? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. La constante que pusieron en el chat dice sí, fecha fin es null o fecha fin, fecha inicio. Claro, claro, si la fecha de que terminó la suscripción es mayor a la fecha de inicio, justamente que haya un registro de ese inicio de la suscripción. ¿Sí cuánto estamos en el chat acá? 130 y pico. Sí. Igual lo que yo no entiendo de lo que pasó el compañero Ujú. es, eh, es justamente cómo o sea, obviamente no debería saber la base de datos, pero me refiero a cómo sabe la base de datos que justamente cada usuario va a tener un ID de tipo de suscripción diferente si esto se cumple. O sea, es como que si bien es una restricción, yo no sé si hay que decirle explícitamente que tiene que cambiar el ID de tipo de suscripción cuando pase esto o algo así, eso ya sería más trigger. Por eso no entiendo mucho la restricción esta. La En decisión, ese caso, ¿puedo acotar, profe? sí, sí, Juan. En ese caso, depende de la consulta que vas a hacer, porque vos vas a consultar por un usuario o una tabla. Se sabe que el usuario es único. Vos el Ujú. ID que le asignás al usuario es, por ejemplo, el 101, como se mencionaba en la tabla, y también vos podés asignar el usuario de forma, ¿cómo es? De forma incremental. Vos podés consultar utilizando el where en el select usuario, por ejemplo, o en el historial de suscripción cuando un usuario se modificó del tipo de suscripción. Claro, o sea, yo más que nada pregunto por justamente cómo están los datos, porque justamente o sea, de la manera que yo lo entiendo, en el Ujú, historial de suscripción solo aparecería, o sea, si bien aparece el usuario, cuándo se dio de baja una suscripción, cuándo se inscribió a una suscripción, pero solo aparece cuando justamente fueron en fechas diferentes. O sea, o sea, un usuario no puede tener, ponerle que asignado dos suscripciones a la vez, nomás te digo. Si es que justamente ese usuario apareció en instalar suscripción de nuevo, es porque en algún momento se dio de baja de alguna suscripción y se dio de alta en otra. Eso es ujú. lo que por eso es lo que no entiendo cómo funciona No, esta ese constraint. check es distinto. Ese lo que está haciéndose de constraint ahí es verificando que la fecha fin sea mayor a la fecha de inicio nada más. ¿Sí?
no está haciendo esa verificación que vos querés que haga en cuanto a la consistencia de que se pueda dar de alta nuevo registro del usuario, del suscriptor, en el historial cuando se haya dado de baja en la suscripción anterior. Ujú, claro. Esa restricción que vos estás planteando, quizás se tenga que controlar de otra manera. Ya es una restricción de negocio que tiene que ver con la funcionalidad, un requerimiento funcional que se pueda ingresar cuando esté dado de baja del otro. ¿Sí? Em, ese constraint que está acá es para el mismo registro. A ver, mostrarme tu tabla de historial de suscripción. Bueno, Fecha inicio, fecha fin. Cuando vos ingreses una fecha de fin ujú, en esa columna, indique que tiene que ser mayor a la fecha de inicio. ok. Ese es el control que está haciendo. ¿Sí? No tiene que ver con un registro anterior de de esa tabla. Está hablando de ese registro puntual. ¿Mm? Cuando vos ingresos ahí, una fecha de fin tiene que ser superior a la fecha de inicio. Claro. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Está bien. O sea, lo pensé más en la lógica del compañero y más o menos como que me cerró lo que quería hacer, pero si usted dice que en realidad no es la manera de resolverlo, yo lo Pero, a ver, pensaría, ¿cómo lo eh, pensaría vos? A ver. o sea, esto ya es más en implementación y ya no me quiero ir por ese lado, Ajá. pero justamente, qué sé yo, ponerle a cada usuario algún tipo de atributo que sea un estado y que eso me diga si está o no suscrito a algo y en base a eso, que aparezca ahí el registro, pero eso ya más es en implementación. Eso se puede hacer en una implementación, sí. Sí, sí, no es lo que estamos eh, analizando en este momento. Em, yo lo que te estaba explicando nada más lo del constraint, esta fecha inicio, fecha fin, que era, y esas reglas de negocio, es- esa restricción puntual de la funcionalidad, lo podés inclusive hacer con otros elementos de la base de datos sin crear estados o columnas o datos intermedios, ¿viste? Ah, ok, Con un control que se puede hacer. Pero claro. tampoco vamos a entrar ahora en eso. Em, la idea es interpretar un poco este historial que podía tener cada usuario. Em, el historial permite tener un usuario con varias suscripciones, que tenía varias suscripciones, una suscripción con varios usuarios, que el usuario vuelva a la misma suscripción otra vez, que Ujú. cambie, pase a una y vuelva a otra también. Así que, em, bien, bien. No Faltarían me nomás fijé, los no me, insert. sí, faltaría un insert, no estoy chequeando otras restricciones, ni tampoco estoy mirando a ver los varchar, float, date, eh, pequeñas aclaraciones, yo pondría todo en minúscula, los objetos, las tablas, los nombres de Ok, tablas, entonces estandarizamos eso. Eh, Profe, sí, sí, Agustín, si puede repetir, profe, que no escuché esa parte, se me trabó. lo de los nombres de las tablas, que ponerlo todo en minúscula.
Bien. ¿No hay otras consultas? ¿Está bien esto? ¿Sabes que está bien? Está bien, aprobamos. Después, si no funciona. Cuando al- haga los al- inserts me voy a dar cuenta si está completamente exacto. bien. Sí, sí, sí. Tenés que hacer insert y ver cómo responde ese historial y si representa o no el, la lógica del problema. ¿M? Probalo, tratá de hacerlo para mañana y después nos contás, Nahuel. Bueno, está bien. Gracias, profe. Ahí Dale, dejo de compartir. per- perfecto, Nahuel. Bien, bien. Bueno, estamos. Eh, completen la asistencia y nos vemos mañana, 20 horas en la Facu. Muy bien, están todos dormidos, che, poca participación hoy. No, muchas gracias, profe. Nos Listo, vemos. Chao, nos vemos. profe. Hasta Chao, luego. profe, gracias. Hasta Chao. luego, Chao, profe, profe. gracias. Gracias. Chao, Chao, nos profe, vemos. gracias. Luego. Nos vemos, nos vemos. Profe, consulta. Sí, Esto, consulta. esto a nivel técnico nomás. Sí. Estoy utilizando Docker con, ¿cómo es? SQL Server 2019. También podría utilizar con MySQL para la resolución del parcial, ¿verdad? Porque Eh, manejo dos máquinas, una con Windows y otra con Linux, y precisamente mi- por eso. mira, algunas situaciones problemáticas se te van a presentar para SQL Server. Ajá. Así que si podés tener la SQL Server, mejor. Bien, está. Es porque estoy experimentando los dos, tanto Sí. MySQL como SQL Server con dbeaver, sobre todo para el No, manejo está bien. de las tablas. Sí, no, no, con el Ujú, entorno no va a haber inconveniente. Sí, por ahí ujú. para homogeneizar, fíjate, el identity, eh, hay cosas que se pueden hacer en SQL Server y otras cosas que en MySQL no se puede hacer respecto a algunas restricciones de fecha, get day y esas cosas que estamos usando acá, eh, que no se pueden hacer en MySQL. Sí, Entonces, bien, usemos, si es posible, SQL Server. bien, está porque estoy levantando todos los entornos posibles para tener lo más homogéneo posible tanto en la Nodu que utilizo en clase como en la máquina de escritorio que tengo para las clases virtuales. Bien, SQL Server en el Docker te va a andar bien con dbeaver, Diviano, va Sí, a andar bien. sí, el único inconveniente que estoy teniendo ahora es que no me está reflejando en el volumen nomás la creación de las tablas, pero eso ya es un problema técnico menor para hacer la Eh, persistencia de datos. la persistencia de datos y creaste el volumen cuando creaste el Docker Sí, 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 pero creo que estoy y, arrastrando ya un error ah, anterior. bueno, bueno, cualquier cosa Genera, nos decís mañana Sí, o nos sí, sí, escribís, no creo que sé, en Carlos. ¿eh? Sí, ¿qué pasó? No, Ya, fíjate, eh, sí estaba por decir algo. No, fíjate de generar la imagen y el contenedor de nuevo. No sé cómo lo estás generando. sí, ajá, Escribime en el por aula, el que Slack. estoy en el aula. Ujú, Oh, en el Slack también. En el Slack. Sí, en sí. el Slack. Escribime y Dale, contame cómo hiciste, a ver si te puedo una mano. dale, dale. Estamos. Además, yo creo que tengo también un Docker Compose con Eso puede SQL ser. Server. Me parece que Eh, tengo también. Así te puedo Está pasar. porque
Eso estuve modificando sobre el mismo Docker Compose nomás, entre las versiones y creo que estoy arrastrando un error previo nomás, pero no me Bien, senté del todo a solucionarlo. bien. Dale, Estamos, ahí te escribo, Carlos. Gracias. dale, Hasta dale. mañana. Listo, nos vemos. Vale. Bueno, nos vemos mañana. Hablamos. Dale, Muy chau, bien. chau. Chao, hasta Nos luego. vemos. Chao, Dale. chao.